¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos de un tema que ha estado en boga recientemente, que incluso es importante porque en los siguientes días, en los próximos días, el INE resolverá primero y también lo tendrá que hacer seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablamos del tema de la asignación de diputados de representación proporcional. Tendrá que decidirse ya en los siguientes días. Para este tema que se ha conocido en medios como sobrerepresentación, hemos invitado al doctor Javier Hurtado González. Él es profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y él trae el análisis constitucional de este tema. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Doctor, Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar aquí. Bueno, se ha hablado recientemente que precisamente en la integración del próximo Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, incluso desde Presidencia de la República se ha mencionado que a Morena y su coalición, Morena o sus aliados, como usted prefiera, con el 54.7% de la votación les deben corresponder 373 diputados. Esto representaría el 74.6% del total de legisladores. Por eso se habla de representación. Dicen que esto superaría el 8%, e incluso hablan de que esto viola el artículo 54 de la Constitución. Doctor Javier Hurtado, ¿cuál es el análisis que hace de este tema? ¿Habría o no representación de decidirse en este sentido la asignación de diputados de representación proporcional? Bueno, mira, primeramente déjame decirte que el concepto de sobrerepresentación no existe en la Constitución. Eso es un invento de los Waldis, ¿sí? O sea, de los apóstoles de José Waldenberg y de México. Es una aportación cultural al mundo, porque ni siquiera existe ninguna constitución del mundo. Eso no existe. Es una estupidez hablar de sobrerepresentación, porque no hay ningún sistema electoral perfecto, así de simple y de sencillo. Sí, por favor. O sea, obvio que hay distorsiones, no vas a lograr traducir exactamente porcentaje de votación en porcentaje de sobrerepresentación. Y si quieres te lo digo, ¿por qué no? A ver, vamos por partes. No, yo le preguntaría por qué el 8%, ¿no? Vamos por partes. En primer lugar, para la asignación de los diputados de representación proporcional se tiene que recurrir al concepto de votación válida emitida. Y ese consiste de quitar los partidos que no obtuvieron el 3%, los votos nulos y de los candidatos no registrados. Eso más o menos ya te hace un 5%. Entonces ya tenemos de entrada, ¿sí? Un 5%. O sea, no va a corresponder de entrada en un 5%. ¿Sí? Segundo punto, nuestro sistema es mayoritario, mixto con predominante mayoritario. Hay 60% de diputados de mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Pues ahí tenemos 20% de diferencia. Entonces, 20 más 5, pues son 25. Entonces, ¿cómo quieren que haya correspondencia absoluta? O sea, por favor, o sea, se necesita ser muy estúpido o realmente perverso y fingir demencia, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo, mira, aquí en esto hay una cosa que está mal comprendida. Se ha dicho lo que argumentan los Waldis. O la oposición, ¿no? Los que salieron ayer, ¿no? Sí. Se ha dicho que ese 8% es para la pluralidad, para fortalecer la pluralidad, cosa que no existe. El concepto pluralidad política no existe en la Constitución. Cuando aparece el concepto pluralidad se refiere, ¿sabes a qué? A las comunidades indígenas, a la nación mexicana y a la cosa de las telecomunicaciones y la radiodifusión, ¿sí? Pero no existe el concepto pluralidad política. Ese es otro invento y otra aportación cultural de los Waldis. Bueno, entonces, no es cierto eso. Lo que debemos de tener nosotros muy claro es lo siguiente. De 1963 a 1986, sí, efectivamente, el sistema electoral concedía un porcentaje de diputados, que primero fueron los diputados de partido, luego los 100 de representación proporcional que se crearon en la reforma de Reyes Heroles López Portillo, ¿sí?
Y ahí esos eran exclusivamente para los partidos minoritarios, así estaba establecido. Pero en 1986 viene el cambio, ¿sí? Y se aumenta a 200 el número de diputados de representación proporcional y lo que es más importante, se inventa la famosa cláusula de gobernabilidad, ¿sí? Y esa cláusula de gobernabilidad fue evolucionando desde igualar al partido más votado en porcentaje de votación con su porcentaje de representación, o bien convertir al mayoritario relativo, aunque no tuviera la mayoría absoluta, en mayoritario absoluto. Después, en 1993, cambió a la situación de que fuera un 35% adicional, ¿sí? ¿Sí? Un 16% adicional, es decir, pasar al partido que hubiera obtenido al menos el 35% de la votación, elevarlo al 51%. Entonces, ahí tenemos nosotros un diferencial del 16%, ¿no? Bueno, entonces si tú me preguntas, ¿y de dónde salió el 8%? El 8, sí, pues. Bueno, entonces yo siempre me lo he preguntado y les he dicho a mis alumnos, bueno, ¿de dónde salió el 8%, no? Pues no dice, yo he leído 1000 veces la exposición de motivos y no dice otras cosas, pero no dice nada de dónde sacaron el 8%. Pues es muy sencillo, pues el 8% es la mitad del 16%, así de simple. Dijeron, pues hay que bajarlo. Calderón, hay una declaración de Calderón, negoció con Zedillo y con Emilio Chaifet, y entonces pues vamos tumbándolo a la mitad. Pero nunca dice la exposición de motivos que eso era para las minorías ni para la oposición, era para todos los partidos, pero en especial para el mayoritario, para que el mayoritario pudiera ejercer las funciones de gobierno, así dice textualmente, sí, de manera eficaz, ¿sí? Y consistente. Así dice la exposición de motivos. Te los estoy citando de memoria, ¿eh? Entonces, es un invento eso, por favor, ¿sí? Eso no es cierto. No, ese 8% no es para las minorías como el sistema de diputados de partido del 5% que decía, de 5 diputados, a todos los partidos que obtengan el 2.5% se les otorgará 5 diputados, ¿sí?, de regalo, y por cada medio punto más, otro diputado hasta 20. Eso decía el sistema de diputados de partido, ¿no? Pero aquí no hay tal cosa, es al revés. El 8% es para que el más votado pueda alcanzar el 51%. Bueno, para que pueda tener gobernabilidad. Exactamente, para eso es, no es para el desgobierno de las minorías, no es para regalarlo y crear una pluralidad ficticia, ¿sí? Entonces, yo pienso que está mal planteado el asunto, sí, definitivamente. Bueno, ya me pasé. No, está mal planteado como lo hace la oposición, ¿no? De este caso, que salieron en días recientes precisamente en 40 ciudades del país para protestar por esto que ellos llaman sobre representación. Y es que incluso ni siquiera ellos lo entienden, o se hacen tontos, definitivamente. A mí me extraña que ahí haya funcionarios que fueron del INE o del IFE y que ellos aplicaron esa norma, porque desde 1996 efectivamente está en la Constitución el concepto del 8%, pero desde 1996 al 2008 las diputaciones de representación proporcional se asignaron a las coaliciones, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque existía otro concepto de coaliciones. Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Jaime, tú te debes de acordar muy bien, pues eso lo vivimos. Antes las coaliciones competían en solo recuadros, ¿sí? Sí. En un solo recuadro metían todos los emblemas de los partidos, entonces era como partido. Pero eso cambió en 2008, con la reforma de 2008, y a partir de ahí ya dice que se debe de hacer por partidos. ¿Por qué? Porque a los partidos les conviene que así sea por dos razones: por las prerrogativas y, segundo, por el asunto también del reparto de los diputados de RP. Si no, claro, pues se quedan abanicando. Sí. Bueno, de este tema vamos a hablar después de la pausa. Ya el doctor se tomó todo este espacio en este primer bloque. Así, pero es la explicación, doctor. Ahí aprendimos ya. No. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Catalejo. Bueno, gracias por seguir con nosotros. En Catalejo, doctor Jaime Tamayo, su opinión sobre el tema. Sí, bueno, abundando un poquito en lo que señalaba Javier,
no, efectivamente no existe ningún sistema en el que haya una correspondencia total, ni siquiera los que son totalmente proporcionales, como muchos de los regímenes parlamentarios. Menos todavía que tanto admiran los de la oposición, ¿no? Que es el norteamericano, donde como es uninominal, pues a veces se puede tener el 52% de la votación y el 70-80% de la Cámara. O ahora pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña, sí. Y allá es una constante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin abundar en esos ejemplos, Francia, etcétera, que se pueden revisar. Lo que sí es que efectivamente la sobrerepresentación, como le llaman, que bueno, implica darle más a quien más tiene para que tenga la garantía de poder gobernar. Efectivamente, el problema que se generó cuando se hace el fraude del 88, que sí fue un fraude fraguado directamente desde Gobernación, que era donde se operaban las elecciones, no había un organismo autónomo en el que se nombrara de manera independiente y con ciertas características a los miembros de las casillas, sino que, por ejemplo, si el distrito, por recordar muy bien, el distrito 15 era de la CROC, pues la CROC tenía desde la presidencia del comité distrital y todas las casillas, nos tocó ahí, entre otros. Era de la CTM. O de la CTM, cada bueno, el PRI tenía todo repartido, CROC, ¿no? En la local era de la CTM. Sí, tenían así repartido, y cada gremio, cada corporación priista, pues manejaba todo, hasta el último funcionario de casilla. Eso es otra cosa. Entonces, aún así, la elección coloca prácticamente en equilibrio entre la oposición, la suma de toda la oposición, y el PRI. De tal manera que en algún momento estuvo a punto de voltearse la calificación, porque había una autocalificación, los diputados se autocalificaban y luego calificaban la elección presidencial. Y entonces algún priista, Darwin González, según yo recuerdo, que marcaba así el equilibrio, pasó del PRI al Frente Democrático Nacional, y de tener un voto a favor del PRI, pues pasó a tener un voto menos, a minoría, y entonces compraron 5 del PARM, ¿no? 5 por 5 millones, es decir, 1 millón a cada uno en ese momento. En fin, fue esa rebatinga. Logran imponerla a Salinas, y entonces se hace esa reforma de garantizar que aunque tengan el 35%, van a tener la mayoría más, un diputado más, para precisamente en el argumento de la gobernabilidad. Nunca se dijo que era una sobrerepresentación. Y bueno, luego viene toda esta situación que no voy a repetir, que mencionó Javier, pero lo relevante es que hay una reforma precisamente que estos partidos que hoy protestan la hicieron, y además la hicieron valer en su momento, en la que por partido se hace reparto del famoso 8% o de la representación plurinominal, de acuerdo a ciertas fórmulas, y entonces, al ser por partido, pues es que da esa cantidad que le permite a la coalición, si se mantiene en los hechos, porque las coaliciones están funcionando por cuestiones meramente electorales, si se mantiene, entonces tendría efectivamente una mayoría calificada, pero es con una reforma que hicieron ellos y que ahora reniegan de ella, es decir, cuando les convino la usaron y guardaron silencio, y ahora están pretendiendo, como no les va bien, pues pretendiendo tirarla y argumentar que hay una sobrerepresentación y que se está violando la Constitución. Todos los que dicen de la Constitución es que por lo visto no han leído ni la Constitución, ni saben qué es eso, sino que repiten como pericos lo que les dicen algunas Bueno, figuras concretamente dicen que se violó ¿no? el artículo 54 de la Constitución, ¿no? Básicamente. Bueno. Gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Pues sí, efectivamente, aquí en lo que estamos confrontados ahora es... hay un cambio de época, que lo señaló muy bien Javier, el doctor Javier Hurtado, en el sentido de que el esquema con el que se estuvo legislando en la primera parte hasta el 96-97, con el establecimiento ya ciudadanizado del Instituto Federal Electoral, el esquema de partidos es un esquema que no corresponde a la estructura en la que están establecidas las alianzas, los diferentes proyectos, y tenemos un partido en el gobierno que para ese momento no existía, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que en este momento estemos entrando en una fase muy compleja de controversia de narrativas.
pero no de la Constitución. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. No hay un análisis puntual, como lo acaba de hacer brillantemente el doctor Javier Hurtado, porque eso es lo que tendríamos que estar revisando, no las narrativas. Claro. Y en la parte de las narrativas es donde entra precisamente este concepto de sobrerepresentación, que cualquier persona que quiera entrar en los temas de derecho constitucional, pues no lo va a encontrar en la Constitución, el término sobrerepresentación. Son fórmulas para establecer de qué manera van a estar representados los partidos. Entonces, ahora, si por sobrerepresentación se está entendiendo una hegemonía de gobierno que va a establecer la coalición, que es una coalición electoral del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Morena, entonces queda el otro elemento. ¿Quién está discutiendo la parte que tiene que ver con la oposición? En ese sentido, hay toda una serie de elementos y lo que el meollo del asunto es si se puede o no modificar la Constitución al tener la mayoría calificada. Entonces, el gran tema es esta mayoría que se está perfilando en este momento, ¿va a tener esa capacidad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en este momento la decisión tiene que ser una decisión técnica, porque no puede ser una decisión sobre narrativas, es una cuestión técnica que es lo que se va a definir en función de lo que señalan todos los artículos correspondientes que están establecidos en la Constitución y en la ley del Instituto Nacional Electoral. Ahí es donde va a estar en realidad la definición de cómo va a estar este elemento. La semana próxima, el 23 de agosto, el INE tiene que generar la calificación ya de este proceso. Y ante la impugnación, pues viene el Tribunal Electoral Federal para establecer el análisis respecto de lo que diga el INE, y esto debe estar resuelto antes del 1 de septiembre, que es el momento en el que entra la nueva legislatura. Así es. Ciertamente, como señala usted, doctor, pues esto que se maneja en medios es simplemente un análisis de las narrativas de los partidos, del Partido Morena y, bueno, la oposición. Pero en este caso también la oposición señala algo que te mencionó el doctor Jaime Tamayo. La oposición quiere que la asignación de diputados de representación proporcional se haga considerando a Morena, PT y Partido Verde como una coalición y no como partidos, cuando el artículo 54 o la ley señala que debe hacerse por partidos. ¿Cuándo termina una coalición y cuándo siguen siendo partidos? Esto también es importante, doctor Javier Hurtado. El día de la elección terminan las coaliciones, definitivamente. Entonces, ¿no podría por eso calificarse como coalición después del proceso electoral? No, o sea, ¿cómo quieren que se asigne a una coalición si las coaliciones ya no existen? ¿Cómo vas a asignar diputados de representación proporcional a algo inexistente? La propia ley dice claramente, las coaliciones electorales terminan el día de la elección. Y te voy a decir por qué terminan el día de la elección las coaliciones electorales. Pues por una sencilla y simple razón. Todo esto viene entrelazado, porque en la reforma de 2014 inventaron el concepto y la figura perniciosa, ojalá algún día la quiten de la Constitución, del famoso gobierno de coalición. Entonces, fíjate, si yo asigno los diputados de representación proporcional, si se pudiera, pues violando esto de que las coaliciones desaparecen el día de la elección, entonces ¿cómo voy a hacer un gobierno de coalición? ¿Cómo voy a hacer coalición con la coalición? ¿O cómo está eso? Sí hay coaliciones de coaliciones, esas se llaman gran coalición, que se da en un momento de crisis o de invasión de un país en que todos se unen, ¿sí? Pero entonces, a los partidos, ellos eran los principales interesados en que se hiciera por partido, porque les convenía después, en caso de que el presidente de la República fuera minoritario, chantajearlo con el famoso gobierno de coalición y convertirlo en su rehén. Ellos fueron los que hicieron eso y ahora ya no les gustó. Ahí te va otra. Fíjate nomás cómo son. En abril de 2022, y si no estuviéramos discutiendo esto, el presidente de la República presentó una iniciativa, ¿sí?, en donde proponía
eliminar 200 diputados, ¿sí?, del Congreso de la Unión, y que los 300 restantes, fíjate, no fueran de mayoría relativa, sino todos de representación proporcional. Y lo rechazaron. Lo que ahorita piden y exigen a gritos, en el 2022 se los propuso el presidente de la República y no lo quisieron. Bueno, entonces, ¿quién les entiende? Lo último. No preveían el resultado de la elección, ¿verdad? Mira, y no estaríamos en estas discusiones. Hay algo que a mucha gente se le olvida. Si no nos hubieran quitado la doble boleta para la elección de diputados de representación proporcional, que nos la quitaron en 1986, ¿sí, Jaime? ¿No? Así es. Que existió desde 1979, ¿sí?, hasta 1982, 85, hasta el 85 existió. Y desapareció. Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Bueno, es que esto a lo mejor los quienes son jóvenes pues no lo vivieron, pero los que somos más o menos de este rodado, pues sí nos acordamos que a mí me dieron mi boleta para diputados de representación proporcional y tú le cruzabas ahí por aparte y otra boleta era para diputado de mayoría relativa. Entonces, si no nos hubieran robado la boleta de diputados de representación proporcional, que nos la robaron por una vagancia que hizo la quina, ¿sí? Y si a estos señores no se les hubiera, ¿sí?, prendido el foco de decir, oigan, restituyan la boleta, la doble boleta para elegir diputados de representación proporcional, ya la quina ya se murió. ¿Qué caso tiene que hayas quitado la boleta de representación proporcional? Porque la quina les dijo a sus afiliados, ¿sí?, a los del petroleros, van a votar en mayoría relativa por el PRI y en representación proporcional por el PST en ese entonces. Entonces puso el grito en el cielo Miguel de la Madrid y dijo, se acaba la boleta de representación proporcional, no nos vuelvan a hacer otra de esas. Entonces, si van a votar por el PRI, es parejo, ¿sí? Bueno, es que todo esto deriva de eso. Si existiera la doble boleta, no estaríamos discutiendo esto. Y la otra, recuerdo, si hubieran aprobado lo de abril de 2022, pues no estaríamos en estas. Pues después de lo de Quina, pues Salinas, cuando llega a la presidencia, lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel. Fue por ese tema y le inventan el tema de las armas en su casa, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo. El tema es la asignación de diputados de representación proporcional o lo que se está manejando en medios como sobrerepresentación. Doctor Jaime Tamayo, ¿quiere comentar algo del tema de coalición o partidos? Bueno, el problema es cómo se ha venido, como ha señalado Javier, haciendo todas estas modificaciones, pero hay que señalar que son modificaciones que se hacen conforme no les va conviniendo, ¿no? Es decir, la cláusula de gobernabilidad famosa, pues se hace cuando está en riesgo de haber perdido la presidencia y entonces la modifican para que con el 35% llevarse la mayoría. Luego modifican también un formato que había muy bueno, es decir, muy, digámoslo así, muy justo, porque había coalición, pero también había la posibilidad de las candidaturas comunes. Como eso hizo que varios partidos, manteniendo su propia personalidad, autonomía, etcétera, simplemente sumaran, es decir, incorporaran como su candidato al candidato, en este caso Cuauhtémoc Cárdenas, independientemente de que no hicieran un programa común, etcétera. Entonces, esto había sido una práctica común todo el tiempo porque el PRI se llevaba los votos, poquitos o muy pequeños, del PPS, del PARM, ¿no? Y bueno, entonces, por eso estaban las candidaturas comunes, pero ya cuando las candidaturas comunes se van a la oposición, las quitan y establecen condiciones muy cerradas para las coaliciones. Y luego se van modificando dependiendo de lo que van considerando desde el poder o desde quien tiene el control de la Cámara, generalmente el partido del presidente, ya cuando llegamos a la democracia procedimental a partir del 2000, y las coaliciones reales que se van dando en los hechos, que terminan conformando un partido único, que es el PRIAN, ¿no? Es decir, primero empiezan con algunos acuerdos entre el PRI y el PAN en la Cámara, etcétera,
desde la quema de boletos del 88, por ejemplo, hasta después ya prácticamente actuar como un solo partido en la Cámara de Diputados. Y bueno, ahora los vemos ya como PRIAN clarísimamente, ¿no? Bueno, esto va modificando, de acuerdo a como ellos tenían en ese momento el control, las fórmulas para crear coaliciones o, en este caso, para que fueran ya los partidos los que acumularan estas representaciones que, de carácter plurinominal, que pues se les revirtió, porque ellos hicieron la reforma y ahora, digamos, mientras les fue bien, la disfrutaban, y cuando ahora les perjudica, pues empiezan a chillar y a decir que se viola la Constitución y no sé cuánta cosa, ¿no? Sí, bien. Doctor Armando Zacarías. Aquí es importante, sobre todo cuando, como bien dijo el doctor Javier Hurtado, los que somos de este rodado, que hemos pasado por diferentes momentos, es importante dejar para la audiencia el dato sustancial de que cuando se ha hablado de todas estas transformaciones del 77, del 86, incluso hasta el 90, el órgano electoral era el colegio electoral de la Secretaría de Gobernación del gobierno. Entonces, la estructura y toda la operación de todo esto que se ha mencionado, de si convenía o no convenía, era una regulación que estaba establecida desde el gobierno del Estado y operada por una instancia que era la Secretaría de Gobernación. De manera que la posibilidad de participación y la posibilidad de impugnaciones o de protestas era en realidad muy reducida, o con condiciones para efectos muy reales y constantes, bastante reducidos por parte de los partidos de oposición. Esa conducción, ese manejo férreo que estuvo durante bastante tiempo en nuestro país, se fue modificando en la medida en que la sociedad también va modificándose y el esquema de partidos también va teniendo una evolución distinta, y ahora lo que tenemos es un órgano autónomo, un órgano ciudadano que es el encargado de realizar, procesar y calificar el proceso electoral. Entonces, tenemos las instancias y todos los partidos, en realidad, pues habrá partidos que tengan mayoría, otros que se sientan en desventaja, pero el esquema de participación, pues es el mismo para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener la semana próxima? La calificación que va a hacer el Instituto Nacional Electoral de un proceso que no tiene que ver con toda la dimensión de narrativa, sino con el conteo de votos, las proporciones y cómo quedan las asignaciones en función de cómo estuvieron suscritos los partidos y los candidatos en el proceso electoral. Sí. O sea, no va a ser otra cosa. Y con base a lo que se establece en la ley, ¿no? Claro, y con lo que está determinado ahí en las actas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que se va a hacer, o sea, y se van a sacar los porcentajes, etcétera. Ya la parte que tiene que ver con que, con esto de la sobrerepresentación, insisto, es un asunto de medios, es un asunto mediático, pero la instrumentación jurídica es la que viene por parte del Instituto Nacional Electoral y posteriormente por el Tribunal Federal Electoral, así de sencillo, que la mayoría va a ejercer lo que hacen las mayorías, pues que no nos sorprenda, eso hacen las mayorías, ¿no? Sí. Bueno, y precisamente como aquí no estamos analizando narrativas, sino legislación, y lo están haciendo ustedes de manera brillante, ¿sí, doctor? Sí, mira, precisamente creo que esta es una cuestión clave. ¿Qué es lo que dicen? Que va a haber posibilidades de cambiar la Constitución y que entonces vamos a estar como en Venezuela. Primero, si se tiene mayoría calificada, ese es un primer paso para cambiar la Constitución. Tiene que pasar por el Senado y luego tiene que pasar por la mayoría de los congresos de los estados. Entonces, no es necesariamente así. Y aunque fuera, si fuera porque los mexicanos decidieron que hubiera una mayoría calificada en el Congreso, es decir, en la Cámara de Diputados y Senadores, y una mayoría en los congresos estatales, pues también la Constitución establece ese mecanismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál dictadura? No, ninguno. Simplemente se habla de un cambio, que en ese sentido habría un cambio de régimen, ¿no? Pues es una decisión. Es que la gente sí votó, ¿no? Así claro. Es. ¿Cuál es el problema?
Por supuesto. Bueno, un tema que también se está manejando en narrativas y me gustaría que ustedes lo explicaran aquí. Dicen, la oposición señala que en 1988 el presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para evitar la sobrerepresentación en el caso de la elección 98. Que hubo en 1988 en Quintana Roo. Un asunto que le tocó responder y analizar a la que va a ser senadora Olga Sánchez Cordero, precisamente. Debió haber sido en el 98. ¿En el 98, no. Sí? Sí, es que dije el 88. ¿Dije el 88? Sí. No, fue en el 98, perdón, me equivoqué. Fue en el 98, precisamente por la elección de Quintana Roo. Sí. Y este tema llegó precisamente con la ministra Olga Sánchez Cordero, que ella, la tesis, dicen que fue de jurisprudencia, pero me gustaría, se ha manejado en la narrativa que fue tesis de jurisprudencia. Y la ministra Sánchez Cordero en aquella ocasión le dio la razón al PRD, porque en ese entonces era presidente Andrés Manuel López Obrador del PRD, en el 98. Y estableció que la interpretación de los límites de sobrerepresentación electoral no debía limitarse al texto literal, sino a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela. Esto fue lo que dictaminó Olga Sánchez Cordero. Usted dice que no existe el pluralismo. Pues es que Olga Sánchez Cordero era notaria, o sea, no es politóloga. No estaba en la 4T en ese entonces. ¿No? Y aparte nunca, ¿cuándo se dedicó a estudiar los sistemas electorales, los sistemas No sé, doctor, partidos? pero permítalo, voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este análisis. Una pausa, volvemos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Doctor Javier Hurtado, entonces sobre este tema que le cuestionaba antes del corte, ¿fue tesis de jurisprudencia lo de Olga Sánchez Cordero, de la ministra, o no fue tesis de jurisprudencia? Porque la narrativa de la oposición así lo está manejando. Sí, pues es que por ahí esculcaron el baúl de los recuerdos y encontraron ahí un documento que decía eso, que dice eso, y que lo elevan a la categoría de tesis de jurisprudencia, cuando no lo es. Es una tesis aislada. ¿Cuál es la diferencia entre una tesis aislada y la jurisprudencia? Que una tesis aislada se refiere a un caso especial y que fue realizada para interpretar o atender un caso particular y es aplicable solo a ese. En este caso, lo de Quintana Roo, nada más. O sea, ¿cómo vas a extrapolar tú el asunto de Quintana Roo para interpretar y entender y explicar y decidir la integración de la representación política en todo el país? Por favor, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A la oposición? Bueno. Entonces, una jurisprudencia antes ya ni siquiera existe eso. Desde marzo de 2021, que fue una reforma muy importante a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya no existe la jurisprudencia por reiteración, ya existe la jurisprudencia por precedentes. Entonces, si en ese momento se hubieran dado 5 sentencias en un mismo sentido, sin que ninguna hubiera sido interrumpida por una en contrario, entonces sí es jurisprudencia. Pero nunca hubo 4 más. Y podría aplicarse, pero nunca hubo 4 más. Entonces, ¿de dónde sacan eso? O sea, son argumentos a modo que construyen para tratar de justificar lo injustificable. O sea, mira, yo no estoy aquí defendiendo de ninguna manera, digamos, una situación de un partido político, de una fuerza política. Yo lo único que defiendo aquí es la objetividad, la honestidad, la congruencia, lo que dice la ley y la Constitución, y que no me vengan con falsas interpretaciones, porque eso que dicen que dice, no es cierto que dice, así de sencillo, porque estamos muy graves ahora. Hay un principio que dice, la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice la Constitución, y entonces ahora ya pasamos a otro que dice, la Constitución dice lo que los comentócratas anti-4T dicen que dice la Constitución. Pues no, pues vamos de mal en peor, definitivamente. El juego de interpretaciones pues a modo, ¿no? Pues claro, entonces no se puede así, definitivamente. Además, no es necesario
recurrir a estas, porque ahora ya todos se vuelven constitucionalistas e intérpretes de la Constitución. No es necesario invocar a los espíritus, ¿no? El espíritu de la Constitución. Ay, caray, pues ¿cuál espíritu? ¿Que esta es una sesión de espiritistas o de mediums o qué? ¿Cuál espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Cómo ellos lo invocan y les habla a ellos? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? No hay necesario eso. Es tan simple y tan sencillo como lo expliqué al principio. Es tan sencillo como entender la evolución histórica del 54 constitucional. Y ya, así de sencillo. No hay por qué invocar a los espíritus. No se necesita hacer ejercicios de nigromancia. Gracias, doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, creo que en este caso está claro, ¿no? No hay ya más que abundar. Se ha construido, como se dice, como dice Armando, una narrativa que en una cantidad importante de mexicanos que son anti-Cuarta T, que son afines al PRI o al PAN o al PRIAN en su conjunto, pues la toman sin tener mayores elementos y la repiten, y que se está violando la Constitución cuando realmente ni siquiera conocen la Constitución. Los que ¿no? quieren violar la Constitución son ellos. Pero el argumento es ese, y como tenemos tiempo en que se ha creado toda esta falsa verdad, ¿no? En la que hay las verdades alternativas y cada quien tiene su verdad y todo es relativo, pues entonces lo manejan como si fuera una verdad, que la Constitución dice lo que no está diciendo. Dice. Es decir, aquí hay que ser muy claros, y en ese sentido creo que el planteamiento que hace Javier es definitivo. Es decir, no es estar a favor de un partido, es simplemente estar a favor de lo que dice la Constitución, o simplemente respetarla, aunque no estemos de acuerdo. Claro. Si no estamos de acuerdo, vamos buscando cómo cambiarla, claro. ¿No? Porque sí, se ha cambiado a modo de los que estaban en el poder, pero ahora ya no les pareció. Bueno, estemos o no estemos de acuerdo, ahora se tiene que aplicar, porque si no partimos de eso, de por sí este Estado, que nunca ha sido un Estado de Derecho, pues menos lo va a hacer, ¿no? Porque ni siquiera va a respetar los principios básicos que están en la Constitución. Parece que eso es lo básico, y más allá de que, no, es que si van a poder cambiar la Constitución con una mayoría absoluta, con una mayoría no absoluta, sino una mayoría calificada, entonces pues vamos a estar en una dictadura. No, ni vamos a estar en una dictadura, y además la Constitución establece eso, y cuando han estado ellos en el poder lo han hecho valer. Hay que ver que todos los presidentes anteriores al PG, digo, yo no me asumo como morenista, pero creo que hay algunas cuestiones interesantes que se han hecho y que vale la pena considerar, pero todos antes que él han hecho más reformas a la Constitución que las que ha hecho este presidente. Entonces, bueno, que no vengan con que los que ahora son muy puristas y no quieren que se toque la Constitución, y la Constitución no se toca, y la representación no se toca, y el INE no se toca, pues son verdaderas tonterías. El INE lo han reformado todos los presidentes. Las leyes electorales se reforman después de cada proceso electoral. Así es, y conforme van conviniéndoles, ¿verdad? Claro. Así sí, es. Doctor Armando Zacarías. Y es un elemento, insisto, es un elemento técnico, de técnica jurídica, que viene acompañado de una gran reverberación de tipo ideológico, y entonces no se logra analizar con claridad las diferentes posiciones en lo que están constituidas esas diferentes posiciones de acuerdo con los principios o los elementos constitucionales que las están sustentando. Entonces, sí, aquí estamos en una zona de un gran ruido mediático, de un gran ruido ideológico, pero de muy escasa interpretación técnica, jurídica de las decisiones que se están tomando. Esa la estamos haciendo aquí, haciendo ustedes aquí. Y otra cuestión esencial en este asunto, cuando se habla que si ellos, que si nosotros, y que si terceros, no, hay estructuras institucionales y hay un mecanismo administrativo que regula el procesamiento institucional. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? El procesamiento institucional. Ese es el que no estamos viendo, pero sí estamos viendo la reverberación ideológica de todas las partes que están involucradas, ¿no? Unos a favor, otros en contra, unos diciendo...
pero la dimensión técnica, esa es la que tiene que resaltar en este momento. Y entonces la operación institucional nos dice que el 15 de agosto se califica la elección para la presidencia y se da la boleta de presidenta electa. El 23 de agosto se genera la calificación del proceso electoral en las representaciones de Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados, y en caso de impugnación hay un periodo de 2 días, ¿no, Javier? 2 días. De 48 horas. Es decir, el 26 de agosto debería estar la resolución del Tribunal, del Tribunal Electoral respecto de esa elección, y el 1 de septiembre va la toma de posesión de la legislatura. Claro. Entonces, eso no está viéndose todo el diseño de la estructura institucional, sino se está discutiendo más bien la dimensión ideológica, y bueno, pues ahí no hay una norma que seguir. Claro. Permítame, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo, volvemos. Vamos a la parte final de Catalejo. Gracias, doctor Javier Hurtado. Quería comentar algo antes del corte. Sí, nada más que, bueno, a mí me parece que este debate sobre la falsa, mal llamada sobre representación, porque eso no existe, ¿sí? Es una tautología. Todos los sistemas electorales tienen sobre representación, por favor. Es como decir, pues algo, los ingenieros estudian ingeniería, ¿no? O sea, es obvio que los sistemas electorales tienen sobrerepresentación o subrepresentación. Pues, es consecuencia obvia, lógica, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, entonces esto lo que denota, pues es un muy bajo nivel de discernimiento y de entendimiento político, de los que generan estas mentiras, ¿sí? Y de los que les siguen. Y luego, segundo, estar haciendo marchas y movilizaciones para exigirle a la autoridad violar la Constitución, habla muy mal de nosotros como sociedad política, como país, definitivamente. Claro. Entonces, el sistema electoral, volviendo a lo que decía Jaime, o sea, no estamos defendiendo aquí una fuerza política determinada ni nada. Eso es lo que está ahí. Y eso se tiene que cumplir. A ver, no criticaban al presidente de que decía que no me salgan con que el cuento de que la ley es la ley. Ahora ellos dicen, no me vengan con el cuento de que la Constitución es la Constitución. Eso dicen, ¿a poco no? Sí, pues en los... Hay que interpretar el espíritu y convocan a los espíritus. O sea, es que hay una incongruencia enorme. Yo no te digo que estoy contento, que el sistema electoral mexicano es el perfecto. No, yo pienso que es perfectible, por supuesto. No hay ninguno perfecto, ¿sí? Claro, podríamos quizás acercarnos a un sistema electoral en que hubiera una mayor correspondencia entre porcentaje de representación y de votación. A lo mejor sí, por ejemplo, como el sistema alemán, ¿no? Que no es incluso de un número determinado de asientos en el Parlamento, sino que le llaman de compensatorio, de ajuste automático, para precisamente resolver esas diferencias, asimetrías. Entonces se ajustan 5 o 10 diputados, más o menos, para tratar de equilibrar lo más que se pueda porcentaje de representación con votación, ¿sí? Sí. Pero no hay ningún sistema en el mundo. Concluyo nomás diciendo, ¿sí? Retomando aquí lo que decía Jaime. Por ejemplo, en el Reino Unido acaba de haber elecciones en julio, ¿no? El Partido Laborista con el 33% de los votos se lleva el 63% del Parlamento, ¿sí? Y no hay un solo inglés que esté haciendo escándalo y gritería como aquí, ¿sí? En Japón, el Partido Liberal Democrático de Japón, ¿sí? Muchas veces ha tenido el 70% del Parlamento y nunca nadie lo ha criticado, ni ha dicho que eso es dictadura, tiranía y que es Venezuela. Ahorita, en Suiza, la coalición dominante, porque es una coalición ahí también, tiene como el 72% de los escaños en el Parlamento.
y nadie la hace de tos. Entonces, eso de estar gritando porque un resultado no les fue conveniente, pues mira, demuestra ser llorones, malos perdedores e ignorantes e irrespetuosos de la Constitución. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Sí, mira, yo aquí señalaría un par de cuestiones. La primera, vienen a confirmar lo que se dice siempre. La derecha es muy democrática cuando gana, pero es profundamente antidemocrática cuando pierde. Por ejemplo, qué absurdo que cuando era evidente que le llevaban prácticamente el doble de su votación, incluso más, los partidos de la coalición del PRIAN salieron a decir que había un fraude y que la que había ganado era la Xóchitl Gálvez, y ella misma en un primer momento salió a declarar que iba ganando. Y bueno, después en un acto, digamos, no sé si de buena fe o porque vio que no tenía sentido lo que estaba haciendo, reconoce el triunfo de Claudia Sheinbaum y la regañan, ¿sí? Y se confronta con su presidente, porque ¿no? el del PAN. PRIAN estaba interesado en negar un resultado que era indudable, que no había manera, ¿no? Ya quisiera ver yo si la diferencia fueran 5 o 3 puntos. Ya no digo los medio punto que se llevó Calderón en aquella elección cuestionada del 2006, ¿no? Pero entonces, esa derecha que es muy democrática cuando gana, pues ha mostrado siempre en la historia, no es la primera vez, que cuando pierde, y eso lo vemos en América Latina y en otros lados, desconoce los resultados. Y aquí en México, pues, digamos, pues ya lo estamos lo estamos viendo. Y al nivel de que ahora lo que quieren es modificar la interpretación efectivamente de la Constitución cuando no hay nada que interpretar. Está muy claro, ¿sí? Basta Tal saber vez bien lo que hay escribir. en esta interpretación Entonces, de coalición o partido es quizá algunas omisiones en la Constitución. Pero es que antes sí se establecía coalición para el reparto, ahora se establece partidos, punto. No hay nada que discutir. Y son fórmulas. Es más, en realidad no existen coaliciones, Toño, ¿sí? Sí, sí. Ya No son desaparece. coaliciones, son candidaturas comunes. Sí, lo que Bueno, nos llamadas así era el modelo, coaliciones. pero le llaman coalición. Le El llaman modelo coaliciones. anterior, exacto. O sea, ¿por qué? Porque postulan con su propio emblema un mismo candidato. Así Eso es. en mis tiempos se llamaba Era la candidatura común. Y la coalición era prácticamente un partido con un en programa, un solo una serie emblema, de cosas. Sí, en un así solo es, emblema, así cinco, en un solo recuadro, 5 emblemas de Me partido. tocó es, una así elección es. así, precisamente. Sí. Doctor Pero aquí, Armando Zacarías, sus lo conclusiones. a lo que remite esta discusión, que es otra de las veces extrañamente en que hemos estado en coincidencia los tres panelistas, es que en lo profundo de este asunto es cuál es la oferta política, independientemente de todo el alegato ideológico de si hay sobre representación, etcétera, cuál es la oferta política de los partidos. Y si nosotros vemos que la calidad tanto del PRI como la calidad del PAN son lo suficientemente consistentes para constituir una alternativa política. Esos discursos en realidad de todos los partidos son discursos que están ya muy agotados y que ya no representan muchas de las expectativas de la sociedad contemporánea, de los votantes contemporáneos. Quizá el partido más afectado en este asunto, cuyas protestas han sido sustentadas en ciertos aspectos de la Constitución, es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que dice, teniendo el porcentaje que sacaron, estoy en menor proporción, sacando una proporción mayor que el Partido Verde o que el Partido del Trabajo, voy a tener una representación menor. Está haciendo el alegato conforme corresponde, pero allí no hay una discusión de fondo en la situación ideológica, que eso es lo que está modificando, perturbando la interpretación del fenómeno. Es la oferta política la que hay en este momento, la que conviene al país. Lo que sí sabemos es que es la dimensión que está colocando ideológicamente una discusión sobre un tema que va a ser y es eminentemente técnico. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco a los tres, doctor Javier Hurtado, muchas gracias por la clase que nos dio el día de hoy de Derecho Constitucional y de Legislación Electoral. ¿No? Doctor
Jaime Tamayo, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Doctor Armando Zacarías, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.